Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el exalcalde de Burgos y exministro Juan Carlos Aparicio. Buenas noches. Buenas noches. Y por el abogado y exdecano del Colegio de Abogados de Burgos, Joaquín Delgado, ¿cómo estamos? Buenas noches. Primera noticia que conocíamos esta tarde, Juan Carlos, te lo digo a ti directamente porque me consta que había cierta relación con Dolores de Cospedal, que ha dejado su escaño en el Congreso de los Diputados. Algo que no sé si te había sorprendido o no, que tenía que haber hecho después de dejar su cargo en la ejecutiva del partido. No, sorpresa ninguna. Yo sabía que era una decisión tomada, tal vez se ha anticipado al calendario que yo hubiese deseado, pero yo creo que es una decisión coherente, es una decisión en este caso lógica. A mí me produce cierta tristeza. Tuve la ocasión de trabajar con ella, fue secretaria general técnica del Ministerio de Trabajo un año durante el tiempo que yo permanecí como máximo responsable. La tengo por una persona muy valiosa y tengo la certeza de que es una persona que en este momento cree haber hecho lo que tenía que hacer. Puede haberse equivocado, como nos pasa a todos, pero yo estoy convencido de que ella piensa que hizo lo correcto en ese momento. Ciertamente hay un personaje por aquí que está contaminando todo, y si hablamos de política local bien reciente, pues también el otro día el señor Olivares se vio obligado a comparecer con motivo de las grabaciones de este señor, y un personaje que se ha demostrado que desde luego actuaba como nunca debe actuar un funcionario o un empleado público, que era en su propio beneficio y en perjuicio del sistema. Joaquín, imagino que la siguiente ficha que va a mover el Partido Popular será volver a pedir la dimisión de la ministra de Justicia, que también estaba en esas conversaciones con el polémico comisario Villarejo. Claro, es evidente, es decir, que una vez que ya, pues como muy bien dice Juan Carlos, Dolores de Cospedal ha hecho lo que creemos todos que tenía que hacer, pues a partir de ese momento pues nace también la obligación del otro lado, ¿no? Es decir, bueno, pues obligar o más o menos promover la dimisión de la ministra. Igual pueden ser cosas igual diferentes, son diferentes niveles o diferentes momentos, y también es cierto lo que me gustaría apuntar, como bien ha dicho Juan Carlos, el que aquí hay un señor que, bueno, que está contaminando todo, y creo que España no se merece tener esos funcionarios. Dos observaciones. Un señor que fue condecorado por un gobierno socialista, un señor que desde luego parece que tuvo el máximo reconocimiento de algunos gobiernos, con lo cual tampoco es que no es que engañaba a todo el mundo, hombre, es que la apariencia era de legalidad. Y lo segundo, si hay que marcar alguna diferencia, para mí la fundamental es que la señora Cospedal nunca ocultó que había tenido sus contactos y que en sus contactos habían hablado de distintos temas. A mí me parece mucho más preocupante que quien es notario mayor del reino, o ministro de Justicia, ministra de Justicia en este caso, la señora Delgado, pues haya dicho, lo haya negado, luego que había sido pocas veces, luego que había sido para pocas cosas. En fin, yo creo que también en todo hay matices. El tema no es agradable, pero todo tiene sus matices y todo tiene, digamos, interpretación. Pues a la última hora, Dolores de Cospedal deja el Congreso de los Diputados tras las grabaciones con el comisario Villarejo. Volvemos a un asunto que íbamos recogiendo durante todos estos días, y ayer habló el Poder Judicial y durante los próximos 2 días lo hará el Ejecutivo. Y eso es lo que ha hecho esta mañana el presidente del Gobierno tras la decisión del Supremo de dejar en manos del cliente el pago del impuesto de actos documentados. Pedro Sánchez ha anunciado que nunca más el ciudadano tendrá que pagar ese impuesto cuando firme la hipoteca. Si es o no populismo ejecutivo, el Gobierno no lo valora. Dice que su decisión de cambiar la ley para que la banca pague el impuesto se hace por responsabilidad, seguridad jurídica e igualdad de todos los ciudadanos. Ayer habló el Poder Judicial y hoy y mañana hablará el Poder Ejecutivo. El decreto ley entrará en vigor con su publicación en el BOE y no será retroactivo. Las reglas fiscales no tienen o no obedecen al principio de retroactividad. Y rechaza las propuestas de otros partidos como el PP de suprimir el impuesto. Que hablen con los presidentes autonómicos y que los presidentes autonómicos les digan si están de acuerdo o no en perder capacidad recaudatoria en esto. El Gobierno intenta zanjar el asunto de la retroactividad, pero reconoce que los recursos pueden continuar en Europa, entre ellos por responsabilidad patrimonial al Estado por haber hecho un reglamento contrario a la ley. No es que me preocupe o me deje de preocupar, es que están en su derecho. Hay suficientes argumentos jurídicos de peso para que Estrasburgo, una vez más, enmiende las decisiones del Tribunal Supremo. Sánchez ha evitado cargar contra el presidente del Supremo, pero sí ha pedido una reflexión, como también el presidente de la Junta. Hoy estamos viendo las consecuencias de ese error y de esa equivocación. Lo único que ha conseguido es que los ciudadanos seguramente hoy confíen un poquito menos que ayer en la justicia, y eso es delicado. El presidente del Gobierno ha anunciado también la creación de una autoridad de protección de los clientes financieros.
Al margen de las medidas y las repercusiones, estas 2 semanas y media dejan al Tribunal Supremo inmerso en la mayor crisis de credibilidad de los últimos años. Primer fallo, el presidente de la Sala Tercera deja emitir una sentencia sin convocar al Pleno y la paraliza 24 horas después para hacer la convocatoria. Pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados. Un error que reconocía el presidente del Supremo mientras intentaba negar las presiones. Ha habido una percepción de que lo que se quería era revisar lo que se había dicho. Esta percepción que no se ajusta a la realidad. Aunque 12 días después la realidad lo desdice, Carlos Lesmes cree legítimos todos los argumentos y deja el problema en el tejado del Gobierno y el Congreso. Tiene una magnífica oportunidad porque hay varios proyectos de ley en trámite que afectan a estas materias. Jueces para la Democracia pide su dimisión. Ha causado un daño irreparable a la Administración de Justicia y ha también provocado una sensación de perplejidad primero y de frustración después en la ciudadanía. También Quim Torra pide su dimisión y se sirve de esta crisis para exigir a la Fiscalía que modifique la petición de penas para los independentistas procesados. Son a tiempo de rectificar. Están a tiempo de rectificar. Tienen que hacerlo. Cuando conviene hacerlo con los bancos, saben hacerlo. Asegura que el desprestigio de la justicia se ha hecho patente tanto en el caso de las hipotecas como en el de los políticos encausados. Un asunto que no va a terminar aquí. Joaquín Delgado, como miembro de la cadena judicial, ¿pensabas que el veredicto iba a ser este? ¿El dictamen? Sí. Pensaba que sí, porque quizá hay que ver la sentencia, hay que ver la resolución final o el acuerdo de la Sala del Tribunal Supremo, porque hay algunos interrogantes que los juristas tenemos que solventar todavía, ¿no? Pero yo sí que lo esperaba, porque no es menos cierto que lo que sí que se traduce aquí es que o cambiaban el criterio o si no las consecuencias eran muy graves para la economía nacional, y por lo tanto parece que ese cambio de criterio es el que pues más se acomoda a esas circunstancias. Lo peligroso de este asunto es que esa resolución se haya tomado precisamente tomando no valores jurídicos sino esos otros criterios. Pero lo que sí que es cierto es que hay posiciones a favor o en contra que son encajables y asumibles en una resolución de este tipo, y por lo tanto al final lo que sí es cierto es que se han reunido y han votado, y al final ha salido una resolución que podía haber sido otra, pero que pues que el sentir de los magistrados en ese momento ha sido el que ha sido, ¿no? A mí sí también me gustaría decir que lo que está sucediendo ahora, todo esto que está sucediendo ahora, que va hacia el descrédito de las instituciones, yo creo que es muy, muy peligroso. El Tribunal Supremo será lo que sea, es decir, acertará o no acertará, pero lo sí que es cierto es que si empezamos a desacreditar nuestras instituciones vamos muy mal. Podemos criticarlas, pero no desacreditarlas. Bueno, quizás se han desacreditado ellos mismos, Joaquín. Sí, pero lo que sí es cierto es que lo que sucede aquí es que todos están utilizando un posible error de una institución, que puede ser subsanable, en un arma arrojadiza frente a los demás. No es normal que el presidente del Tribunal Supremo, del Poder Judicial, vaya directamente contra el Poder Legislativo, diciendo que el error ha sido aquí es un error de la falta de claridad de las normas. No es normal que el presidente del Gobierno vaya directamente hacia la línea de flotación del Tribunal Supremo. Yo creo que tenemos que tener un poco más de cuidado. ¿Sabes por qué lo siento? Aparte de por los consumidores, por vosotros, por abogados, por procuradores, por jueces, que os batís el cobre todos los días, porque los primeros espadas que están puestos en el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, están nombrados a dedo desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos tenemos una oportunidad muy buena ahora para que sentemos a reflexionar y qué está fallando en la Administración de Justicia en general. Entonces, a partir de ahí, pues igual tiene que haber más presencia de otros estamentos que no sean propiamente los jueces dentro del gobierno del Poder Judicial. Tiene que tener más importancia quizá también otros estamentos como somos los abogados, etcétera. ¿Dónde está el fallo realmente? ¿En qué origen, Juan Carlos? En este río revuelto, auténtico río revuelto, en el que hay personas muy interesadas en desacreditar la justicia española, sobre todo los que no creen en un Estado de Derecho. Yo cuando oigo ayer al señor Otegi, hoy al señor Torras, estos señores no tienen interés porque creen que el poder es único. Es el pensamiento clásico y tradicional de los partidos autoritarios, por no decir partidos nazis. También los populistas están intentando desacreditar. Creo que se pueden equivocar. No quiero ir más allá, pero tampoco más acá de lo que reconocía el propio presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General, diciendo lo hemos gestionado mal, que por cierto tiene mucho de autocrítica, lo que pedía también hoy el presidente del Gobierno.
Hay quien reconoce que ha habido errores. Esa sentencia tal vez nunca debió ser una sentencia simplemente de una parte del tribunal, sino de la sala, desde el primer minuto. Y se hubiese evitado todos estos problemas. Al fin y al cabo, lo que ha hecho el Supremo es volver a lo que ya había. ¿Por medio qué ha pasado? Que se han creado expectativas. Ciertamente expectativas para algunas familias o para algunos ciudadanos que pensaban que tenían la ocasión de resarcirse o de encontrarse un dinero inesperado. Lógicamente se sentirán enfadados y con razón. ¿Por qué se han creado esas expectativas? Pues ciertamente porque se ha gestionado mal en el Tribunal Supremo y porque también se ha amplificado en alguna medida esas expectativas. A mí me preguntan y yo lo que creo que estamos ante una ocasión magnífica de corregir cosas. Se puede decir que una ley es una ley confusa, pero también se puede decir que un juez sabe interpretar mejor o peor las leyes confusas. Lo peor es cuando se juntan las dos cosas. Una ley confusa con un juez que no tiene la capacidad, que por cierto exige el derecho tradicionalmente, pide que se consideren las circunstancias sociales y de entorno cuando hay que tomar una decisión, y es lo que quizás no se midió. Y además, como última causa, yo cada vez me pregunto más por qué tiene que haber un impuesto sobre la constitución de una hipoteca. Claro. ¿Y por qué un magistrado en un primer momento dice algo y luego dice lo contrario después de una... Pues son humanos, yo también lo digo. Eso vamos a ver, es que hay una cosa también que hay que apuntar, y es que las sentencias y el Poder Judicial dicta sentencias contradictorias con mucha frecuencia. Es decir, el asunto es que cuando hay determinadas cuestiones que van más allá de unas bueno, pues no coincidencias en un determinado momento, pues es conveniente unificar doctrina, que es lo que ha pasado aquí. Pero también hay que tener en cuenta que esto ha sido una tormenta perfecta que ha venido motivada posiblemente por las resoluciones que ha habido en contra del Tribunal Supremo por otras instancias superiores, como son el Tribunal Europeo, que de alguna manera nos han puesto en el punto de mira de que el sistema judicial español no termina en el Tribunal Supremo. El sistema judicial español termina en otras instancias en unos momentos determinados, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante que la gente, bueno, pues conozca que el sistema judicial ahora mismo no es solamente el Tribunal Supremo. Lo que produce pues estas posibles también adecuaciones a las normativas europeas que han provocado también esas sentencias contra la banca que vienen de unos criterios que son criterios que se están adquiriendo en el derecho español, como son los criterios de transparencia. Lo que no estaré dispuesto nunca a aceptar es que un tribunal de primera instancia de Bélgica o de Alemania se le pueda poner en igualdad de criterio con el Tribunal Constitucional Español o con el Tribunal Supremo Español. Por ahí no paso. Y es el aro por el que quieren hacernos pasar muchas de estas personas que lo único que les interesa es la destrucción del Estado de Derecho y la constitución de una serie de hechos golpistas. Y luego yo me gustaría también decir que como consumidor yo creo que aquí al final resulta que por el asunto que menos tenía que ver la banca, que es el tema de un pago de un impuesto que está, para la redundancia, impuesto por el Estado, es cuando se ha desatado todo esto. Cuando hay medidas que podría hacer el Ejecutivo en favor de los consumidores y para eliminar gran parte de la judicialización que se está haciendo y el uso que está haciendo la banca de los juzgados para retrasar los procedimientos que claramente ya están siendo sentenciados en su contra, eso podría ser una medida, por ejemplo, intereses penalizadores como existe en el sector del seguro, bueno, pues determinación de sanciones si se pierden los procedimientos de una manera tan seguida y tan en contra de la jurisprudencia reiterada, etcétera. Y además aquí hay otra cuestión, y ya termino con esto, y es el tema de que yo creo que el consumidor, con el hecho de que al final el impuesto lo pague el banco, no está ganando, porque si es un gasto, que al final es un gasto, al final se lo van a repercutir. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Si uno llama a un fontanero para que le arreglen el grifo de su casa, le va a salir más barato si el grifo lo pone el consumidor que si lo pone el fontanero. ¿Por qué? Porque el grifo, cuando lo pone el consumidor, lo ha pagado ya directamente, y cuando lo pone el fontanero normalmente se lo va a cobrar. ¿Quieres decir? Se lo va a cobrar, y se lo va a cobrar con un recargo. Que Pedro Sánchez esta mañana vía decreto no ha solucionado nada. Yo creo que no ha solucionado nada. Juan Carlos. Dos aspectos. Además, cuando se habla de la banca es muy fácil hacer demagogia, convertir la vida en una película de buenos y de malos. Yo de la banca lo único que creo es que es necesaria para que un país funcione normalmente. Y tanto más coherente y mejor funcione su banca, mejor será la economía de ese país. Y creo que se ha demostrado que lo que no podemos dejar es hundir a la banca, porque lo que se hundirían realmente son los ahorros y los esfuerzos económicos y la forma de funcionar de un país. A mí no me hace ninguna gracia ayudar
a la banca, pero creo que hay veces que hay que ayudar a la banca, aunque suene muy paradójico. Pero es que en este caso, precisamente, el asunto era neutro. No, vamos a ver, y lo curioso es lo siguiente, ¿a quién tenían que reclamar los ciudadanos? No evidentemente a quien había pagado, debida o indebidamente, sino a la comunidad autónoma, que es la que lo había cobrado. Y ahí es donde se han dado cuenta, una vez más, tarde y mal, de que las consecuencias podían ser catastróficas, porque ciertamente el ciudadano, de ir a reclamar, tendría que reclamar primero a la comunidad autónoma, y esta tendría que reclamar en segunda instancia, y Dios sabe cuándo y cómo, a los bancos, con lo cual entramos en un procedimiento absolutamente absurdo. Bien, pues el Gobierno acelera para legislar sobre hipotecas mientras sigue frenando en seco uno de sus proyectos más relevantes, el de los presupuestos generales. Pedro Sánchez descarta convocar elecciones si no los aprueba y dice que si no salen adelante seguirá gobernando, haciendo ajustes en las cuentas que ha heredado de Rajoy. Lo que voy a anteponer sobre otra consideración, cualquier otra consideración, es que se suba el salario mínimo interprofesional a los trabajadores y que se recuperen derechos que durante estos últimos años, a partir de ahí, si es a través de presupuestos, perfecto. Y si no, pues a través de modificaciones presupuestarias a los presupuestos que hoy tenemos. ¿Os esperabais esto? Cuando al principio parecía que el objetivo era otro, ¿no? Reconozco que para mí el señor Sánchez ha pasado a ser absolutamente impredecible en todos los órdenes. Dijo al señor Rajoy, y está en las grabaciones, y esta mañana he habido ocasión de verlas, que era indeseable, imposible, todo lo que usted se imagine, el que no se aprobasen los presupuestos. Y que lo que había que hacer ante una situación como la que ahora se está viviendo era convocar elecciones. Eso está grabado, yo no me lo he inventado y está a disposición de quien quiera oírlo. Lo único que parece que hay es un deseo, por una parte lógico, porque supongo que será muy agradable ser presidente del gobierno, de hecho lo repite con mucha frecuencia para recordárselo, yo creo que incluso a sí mismo. Pero bueno, dicho lo cual, ¿es bueno que haya que gobernar a golpe de decreto ley? Pues me remito a las hemerotecas, al diario de sesiones del Congreso y a cualquier otro documento en el que figurarán otras muchísimas intervenciones diciendo que eso no se debe hacer. ¿Ahora lo consideran bueno lo que ayer era malo? Pues yo creo que eso no es deseable para nadie. Joaquín. Bueno, lo que dice Juan Carlos es cierto, es decir, no podemos estar pendientes de utilizar el poder ejecutivo para sustituir al poder legislativo, a las cámaras, y sobre todo, si el presupuesto, que es un presupuesto del PP, no le gusta, lo que tiene que hacer es convocar unas elecciones. Lo que no puede hacer es cambiar el presupuesto a través de modificaciones, porque al final eso va a ir en contra también incluso de posibles nulidades y de posibles desfases presupuestarios que hubieran sido indeseados. El Constitucional ha repetido en muchas ocasiones que los decretos ley son un instrumento de naturaleza excepcional. De hecho, la reforma laboral que yo postulé la revocó el Tribunal Constitucional, no me importa decirlo, porque se entendió que no había las razones de necesidad y urgencia. Yo comprendo que puede haber urgencias de mucho tipo, incluyendo las electorales, pero no basta con decir esto es urgente porque yo creo que es urgente. Lo que yo no entiendo es qué temor tiene el presidente del gobierno a convocar elecciones con lo bien que le da al CIS. Bueno, ¿No confía él en su propio CIS? Pues no sé, él lo conocerá mejor que nosotros al CIS, al director del CIS y la metodología del CIS. Bueno, y también hay una cuestión, yo creo que en principio pararon el envite de Ciudadanos, eso es evidente, y entonces yo creo que tienen quizá la sospecha de que siguiendo en el gobierno van a parar otros posibles adversarios electorales, ¿no? Decía un viejo amigo mío que como mejor se hacen las campañas electorales es en coche oficial. Yo creo que es a lo que se está en este momento ateniendo. Bien, bueno, pues ahí lo dejamos. Hasta aquí nuestra mesa de actualidad hoy, protagonizada por Juan Carlos Aparicio y por Joaquín Delgado, que por cierto, tus compañeros, tus colegas van a estar de huelga el 16 de noviembre. Sí. Bueno, en principio la huelga de los jueces y fiscales. Sí. O sea, es decir, estamos hablando de una huelga que ya tuvo su primer episodio, digamos, hace unos meses, precisamente contra el ministro del PP. Ahora lo hacen contra la ministra de Justicia. Volvemos al principio, es decir, la justicia necesita un repaso. Pero necesita un repaso no desde el punto de vista de ser, digamos, iconoclasta y decir que esto... No, necesita un repaso porque necesita tener un consenso de todas las fuerzas políticas y sociales. Haremos de ello cuando llegue. Gracias a los dos. Buenas noches. Hasta aquí la opinión, 2 minutos y la información.